Desierto, Historia 3, el Valle de la Desobediencia. Parte y la tierra a la distancia. Los días se convirtieron en años. El pueblo de Israel caminaba entre arenas que parecían no tener fin. Habían visto milagros, habían probado el pan del cielo, habían sentido el fuego divino. Y aún así, su corazón oscilaba entre la fe y el miedo. El viaje no era solo geográfico, sino interior. Cada paso era un espejo del alma, una lucha entre la confianza y la duda. Al amanecer, la nube se levantaba y ellos la seguían. Al anochecer, el fuego descendía y los envolvía en calor y luz. Pero en la monotonía del milagro, la gratitud empezó a desvanecerse. La esperanza de una tierra prometida se volvió leyenda, una promesa distante, contada por los ancianos en las noches del campamento. Los jóvenes comenzaban a murmurar. ¿De qué sirve una promesa que nunca llega? La voz del pueblo se llenó de quejas. Querían volver a Egipto, a los tiempos en que sabían lo que esperar, aunque fuera esclavitud. Y una vez más, Moisés intercedió ante Dios, con el peso del pueblo sobre los hombros. Señor, no destruyas a los que tú mismo liberaste. Son obstinados, sí, pero son tuyos. Si este pueblo perece, ¿qué dirán las naciones de tu nombre? El silencio del desierto fue la única respuesta, y sin embargo, en ese silencio, Moisés aprendió que Dios no siempre habla para calmar, sino para enseñar. Parte 2. El Valle de Codes. El pueblo llegó a un valle árido, llamado Cades. Allí, la sed los hizo temblar. No había agua, y la desesperación encendió la rebelión. Nos sacaste de Egipto para morir de sed. Moisés y Aarón se postraron en la entrada del tabernáculo. La gloria del Señor descendió una vez más. Habla a la roca ante sus ojos, y ella dará agua. Pero Moisés, agotado por la incredulidad, por el peso del liderazgo, por la carga de los años, levantó su bastón y golpeó la roca 2 veces. El agua brotó con fuerza, y el pueblo bebió. Pero el cielo guardó silencio. Y en ese silencio, Moisés supo que había cruzado una línea invisible. La voz divina rompió el viento. No creíste lo suficiente para santificar mi nombre ante ellos. Por eso no entrarás en la tierra prometida. Fue un golpe más doloroso que el látigo de Egipto. Moisés, el libertador, el profeta, el amigo de Dios, vería la tierra desde lejos, pero no la pisaría. Sin embargo, no hubo queja en su corazón. El que había aprendido a confiar en el desierto, sabía que la promesa de Dios no depende del hombre, sino de su fidelidad. Parte 3. Serpientes y sanidad. No pasó mucho tiempo antes de que el pueblo volviera a murmurar. Estamos cansados del maná, de este camino, de esta espera interminable. Entonces el Señor permitió que serpientes ardientes salieran entre las rocas. Mordían al pueblo, y muchos morían en el polvo. El desierto se llenó de gritos y llanto. El orgullo se convirtió en súplica. Hemos pecado contra el Señor, y contra ti, Moisés. Ruega por nosotros. Y Moisés, una vez más, intercedió. Dios le dijo, haz una serpiente de bronce y colócala en un asta. Quien la mire, vivirá. Moisés la levantó en medio del campamento. Y los que, en fe, alzaban la vista hacia el símbolo del juicio y la salvación, eran sanados. Aquel día, el pueblo entendió que mirar hacia arriba era el primer paso para vivir. La fe, una vez más, fue la frontera entre la muerte y la vida. Parte 4. El final del camino. Los años siguieron su curso, y los rostros que habían salido de Egipto fueron desapareciendo uno a uno. Solo una nueva generación quedaba, hijos del desierto, nacidos entre la arena y la fe. Cuando llegaron a las montañas de Moab, frente a Jordán, Moisés sabía que su tiempo se acercaba. Desde la cima del monte Nebo, miró hacia la tierra prometida. Allí estaba, verde, amplia, viva, un horizonte que había soñado durante 40 años. El viento soplaba suave, como si el mismo cielo quisiera consolarlo. Señor, dijo en voz baja, me has dejado ver tu promesa. Y eso basta. El sol caía detrás del Jordán cuando su espíritu descansó. Dios mismo lo sepultó en el valle, y nadie supo su tumba. El pueblo lloró durante días, pero luego se levantó, porque la misión no había terminado. Josué, el discípulo fiel, tomó el bastón del liderazgo. Y las palabras de Moisés quedaron grabadas en el alma de todos. Sean fuertes y valientes, porque el Señor, su Dios, va con ustedes. Él nunca los dejará, ni los abandonará. El desierto quedó atrás, pero su lección quedó en la historia. La libertad sin obediencia se convierte en confusión.
Y la fe sin humildad se convierte en orgullo. Dios había forjado en el fuego del desierto un pueblo nuevo. No perfecto, pero preparado para poseer promesas. Y aunque Moisés no entró en la tierra, su espíritu no quedó atrás. Cada vez que el pueblo miraba al cielo, recordaba al hombre que habló con Dios cara a cara. Porque los líderes mueren, pero las promesas de Dios nunca mueren.